Entonces, comenzando con la ayudantía 4, esta tiene 4 ejercicios. Principalmente vamos a repasar todos los temas que habíamos visto antes, que sería la probabilidad condicional, independencia, variable aleatoria discreta y la binomial. El primer ejercicio dice lo siguiente. En la fábrica de cierto artículo se presenta un tipo de defectos con una probabilidad de 0.1 y un defecto de un segundo tipo con probabilidad de 0.5. Se supone independencia entre ambos tipos de defectos. ¿Ya? Entonces acá lo que principalmente nos están diciendo de que hay un tipo de defectos A y un tipo de defectos B. El tipo de defectos A tendría la probabilidad de ser defectuoso de 0.1 y el otro de 0.05. ¿Ya? Entonces, sea A el primer tipo defectuoso y el otro sea B el segundo tipo defectuoso. Y como son independientes, que ocurra uno o que ocurra otro, no van a tener significancia entre ellos, ¿ya? Entonces acá la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo no tenga ambas clases de defectos? ¿Cómo creerían que se debería desarrollar este primer ejercicio? Los complementos multiplicados. Así es, los complementos. ¿Por qué? Porque si nos están diciendo de que no tenga ningún tipo de defectos, es decir, va a ser A complemento y B complemento. Y como no va a ser ninguno, va a ser la intersección entre los dos, es decir, que en verdad no tenga nada. Entonces acá nosotros tendríamos que poner la probabilidad de A complemento inter B complemento. Y ahora sí. Entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente es que como son probabilidades condicionadas, que es decir, que nos están preguntando algo totalmente distinto a lo que nos están diciendo acá. Es decir, acá nos están diciendo que es defectuoso y acá que no tenga defectos va a ser el complemento. Y dado que son independientes y es una intersección porque es ninguna, que no tenga ninguna clase de efectos, sería una multiplicación entre ambas, ¿ya? Y este sería el resultado que nos daba. Y como les había dicho hace un par de ayudantías atrás, siempre terminen con una frase que diga la respuesta que ustedes están diciendo. En este caso, sería la probabilidad de que un artículo no tenga ninguna clase de defectos es de 0.855. Y si se dan cuenta, prácticamente la frase que ustedes escriben es literal lo que nos están preguntando. Solamente acá después le agregan es, bla, 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 bla. ¿Ya? Después nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso? Es decir, o que sea uno o que sea el otro, que no sean los dos. ¿Ya? En este caso, vamos a tener como un diagrama y tenemos la probabilidad de que el artículo defectuoso sea del tipo A o que sea del tipo B. En este caso nos están preguntando o que solamente sea A o que solamente sea B, ¿ya? En este caso, como están diciendo un artículo, es A o es B, vamos a tener que utilizar la unión, ¿ya? O es uno, o es otro, o son ambos. Eso es lo que significa la unión. Y como ya les había dicho antes, ese ambos viene haciendo la intersección, que la podemos ver acá, ¿ya? Entonces va a ser o este o es lo otro, pero no puede ser la intersección de los dos. ¿Por qué? Porque como la unión dice o es uno o es otro, son ambos, nosotros no queremos este ambos. Y solamente vamos a necesitar la probabilidad de A o la probabilidad de B. En este caso tenemos A unión B, vendría siendo la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección A inter B. La probabilidad de A sabemos que es 0.1. La probabilidad de B sabemos que es 0.05. Y la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso va a ser 0.1 por 0.05. ¿Ya?
Esto es debido nuevamente a que son independientes. Entonces nosotros hacemos el cálculo que sea solamente un tipo de efectos y nos va a dar que es 0.145. Entonces, la probabilidad de que un artículo tenga una clase de defectos es de 0.145. ¿Bien hasta ahí? Sí, súper. Súper. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo solamente tenga un tipo de efectos? ¿Ya? Es decir, o solamente A o es solamente B. Acá solamente o va a ser uno o va a ser el otro. A diferencia de la pregunta B, nos estaban preguntando de que un artículo sea defectuoso. En este caso, que un artículo defectuoso podía ser uno o dos o eran ambos, ¿ya? Pero acá como específicamente es solamente uno, hay que hacer o que sea solamente este directamente o que sea este directamente. Y esa es la probabilidad que tenemos que calcular, ¿ya? En este caso, la probabilidad que nos están diciendo es la probabilidad de la unión menos de la intersección. Si se recuerdan, este ejercicio se parece mucho al de la ayudantía pasada, porque también nos estaban preguntando que fuera solamente un tipo de efecto. Como nosotros acá tenemos que la unión es o es uno, o es otro, o son ambos, dime ahí. No entendí la diferencia entre los enunciados de B y C. Ya, mira, voy de nuevo. Déjame subir. Acá en la B nos están diciendo de que un artículo sea defectuoso, ¿ya? Que un artículo defectuoso o es A, o es B, o son los dos. Ya no te están diciendo específicamente que sea solamente uno, o que sean solamente dos, o que realmente tengan los dos tipos de defecto, ¿ya? Es que un artículo. En este caso, como es un artículo normalmente, o sea, solamente, como bien tenemos en este diagrama o lo que nos está diciendo en el enunciado, o puede ser A, o puede ser B el artículo defectuoso, o puede ser ambos defectos que tenga cierto artículo, ¿ya? En el C nos están diciendo que un artículo solamente tenga un tipo de defecto. En este caso, o solamente es A o es solamente B, ¿cachai? No es que puedan ser los dos. Y aparte te está diciendo un tipo de defecto, y acá te está diciendo que sea defectuoso. Y el que sea defectuoso te da esta gama de que puedan ser cualquiera de las opciones que te había mencionado antes, ¿cachai? Acá al tiro te está, al tiro te está condicionando a que va a ser específicamente uno, pero no sabemos cuál sería esa probabilidad de ese uno, ¿cachai? Ya, Esa es como la diferencia. Entonces, en este caso, lo que tenemos que calcular acá va a ser la probabilidad de A unión B menos A inter B, ¿ya? En este caso, ¿por qué es la A unión B y A inter B? Como ya les había dicho antes, la probabilidad de la unión nos quiere decir que es o es A o es B o son ambos efectos, ¿ya? Eso es lo que nos dice que es una unión. En este caso, ya, eso sería la unión. Y la intersección nos están diciendo que específicamente son esos dos. Si ustedes se dan cuenta en este diagrama, lo único que nosotros queremos calcular, voy a ocupar este color, lo único que nosotros queremos calcular va a ser o es A o es B, ¿ya? Y que acá se está repitiendo dos veces, como qué color tiene algo la como intersección. sobrepuesto, la intersección. ¿Cachai? Y si no me equivoco, esa fue la misma pregunta que tú hiciste la ayudantía pasada ahí, de por qué volvíamos a restar la intersección si es que teníamos como el cálculo realizado, como que a la unión ya le habíamos restado esta intersección. Acá en la unión se resta esta intersección antes, porque acá tú ya estás sobreponiendo más de un dato, ¿cierto? Tenemos esta parte específicamente que va a ser de A y tenemos esta misma parte que va a ser de B. Y entre comillas se está sobreponiendo un dato sobre el otro y por ende habría que quitar como eso que
que se vuelve a repetir. Y en este caso, como solamente nos están preguntando por lo rosado, ya sabemos a partir de este dibujo que hay dos cosas que van adentro, ¿ya? Es decir, que esa parte de la intersección se estaría contando dos veces, ¿ya? Y es por esa razón, y espero que haya quedado un poco más claro ahora, de por qué se resta dos veces una intersección. Y entonces, esto queda así. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección A inter B, en este caso menos, de nuevo, la probabilidad de la intersección A inter B. Y de esta manera, acá nosotros evitamos que se repita el color naranja y el color celeste que tenemos acá, ¿ya? Y solamente quedaría, en este caso, el rosado. Como ya tenemos la unión, que la habíamos calculado en la parte anterior, que es 0,145, y tenemos la intersección, que en este caso era 0,1 por 0,05, lo que nosotros debemos acá hacer es simplemente restarlo. En este caso, nosotros tenemos que la probabilidad de 0,1 por 0,05 va a ser 0,005, ¿ya? Entonces, 0,145 lo vamos a tener que restar y nos da la probabilidad de 1,14. Y esto nos quiere decir específicamente que la probabilidad de solamente tener un tipo de defecto es de 0,14. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Yo no entendí por qué se resta dos veces la intersección. Ya, mira. Sorry. No, no te preocupes. Voy de nuevo. Acá, como el ejercicio nos está diciendo de que solamente un tipo de defecto va a ser o es solamente A o es solamente B, no nos están diciendo en este caso la unión, como había sido en el ejercicio anterior, que en el B nos están diciendo que sea defectuoso. En el caso de que sea defectuoso, te está diciendo o es A, o es B, o son todos, ¿ya? En este caso, la unión, como considera todo el universo, voy a borrar aquí, voy a hacerlo de nuevo, ¿viste? Como en este caso se considera todo el universo, nosotros sabemos que una parte de A con una parte de B se van a estar sobreponiendo una entre la otra, ¿cierto? En la unión. Y posiblemente se esté repitiendo cierto valor dentro de este mismo universo, ¿cachai? Como que se va a considerar muchas más veces A versus la parte que es B, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Nos están diciendo de que, no sé, pues, la probabilidad de tomar café es de 0,1. De las personas que toman café es de 0,1. Las probabilidades de las personas que solamente toman estos cafés y este va a ser té. Las personas que toman té va a ser de 0,9, por ejemplo, ¿ya? O mejor 0,7. Y nos están diciendo que la probabilidad de que se tome té y café va a ser de 0,5, ¿ya? Por ejemplo. Entonces acá tú te estás dando cuenta que en el A inter B hay ciertas personas que corresponden a solamente personas que toman café, ¿cierto? En la probabilidad A inter B es que toman té y café. Entonces, en esta probabilidad inter, tú no estás considerando a más personas que realmente no pertenecen a la probabilidad de que tomen café, ¿cachai? Porque si bien tenemos estas personas que van a tomar café, y hay otra parte X de esta proporción de personas que va a tomar té y café, acá tú estarías considerando dos veces la misma información, ¿cachai? En la unión se resta por esa razón que se resta esta parte de la intersección, porque estás contando dos veces a estas mismas personas. En el A inter B ya hay personas que sí consumen café o que sí consumen té, ¿cachai? Y las estaría considerando como dos veces dentro de este cálculo, ¿ya? Y estaría entregando un dato totalmente distinto, ¿ya? Eso es con el lado de la unión. Y por eso uno resta la unión, la intersección cuando se calcula la unión, ¿ya? Espero que eso haya quedado más claro.
En este caso, que es la C, que solamente nos preguntaban por un tipo de efecto, en este caso, que es A o es B, voy a volver a hacer el dibujo acá. Tenemos acá la probabilidad de A y tenemos la probabilidad de B. Como bien la unión, yo ya les había dicho que era todo esto, ¿cierto? Es uno, es el otro, o son los dos. La unión, la intersección, perdón, considera datos que se repiten en cada una de las probabilidades. Por eso se resta una vez la intersección entre la unión. Pero como nos están diciendo de que es solamente un tipo de efecto, no están diciendo que va a ser solamente A o solamente B. Entonces, sí o sí hay que dejar fuera a estas personas, ¿ya? Y en este caso, solamente en verdad consideraríamos a las personas que van a tener un tipo de efecto o van a tener otro tipo de efecto. Y esa es la razón de por qué la intersección se resta dos veces. No sé si ahí te queda un poco más claro, Yael. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, entendí perfecto, gracias. Ah, ya, ok, sorry. Eso. Ya, entonces, como ya les había dicho, la probabilidad de que solamente sea uno o que solamente sea el otro va a ser de 0.14. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra una distribución de probabilidades del número X de pasajes en avión comprados en Semana Santa. Entonces acá tenemos que se compraron dos pasajes, tres pasajes, cuatro pasajes, cinco pasajes, seis pasajes y 7 pasajes. ¿Ya? Y la probabilidad de cada uno, en este caso, la probabilidad que se compren dos pasajes de 0.35, tres pasajes un 0.08, cuatro pasajes 0.25, cinco pasajes 0.2, seis pasajes 0.07 y 7 pasajes 0.05. ¿Ya? Esto quiere decir como que una persona compró dos pasajes, otra persona compró tres pasajes, una persona compró 7 pasajes. ¿Ya? Acá nos están diciendo, ¿cuál es el valor esperado y las desviaciones estándar de la cantidad de pasajes comprados para esta semana? ¿Ya? Acá como un tip, siempre que aparezcan este tipo de ejercicios, cuando digan distribución de probabilidades de X número y aparte les entreguen una tabla, les están hablando específicamente de una variable aleatoria discreta, ¿ya? ¿Por qué es discreta? Además de que te dé la tabla o lo que sea, es porque si se dan cuenta, los números van en orden, ¿ya? Y van a estar como estipulados que va a tener cierta cantidad de, como de variables, ¿ya? Y por eso va a ser una variable discreta al tiro. Tal vez no se identifique claramente por las preguntas que te hagan, pero por cómo está hecho el ejercicio, va a ser mucho más fácil de que ustedes puedan interpretar y derivar al tiro qué es lo que les están preguntando, ¿ya? Entonces nos dice, calcula el valor esperado y la desviación estándar de la cantidad de pasajes comprados para esa semana, ¿ya? Como bien tenemos acá, la esperanza va a ser la suma entre la multiplicación de la variable por su probabilidad, ¿ya? Y la desviación estándar, si bien acá no está escrito como tal, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza, ¿ya? Entonces siempre hay que calcular primero la varianza para calcular la desviación estándar. Entonces, en este caso, para primero calcular el valor esperado, nosotros sabemos que se compone de la siguiente manera. Va a ser 2 por 0.35 más 3 por 0.08 más 4 por 0.25 más 5 por 0.2 más 6 por 0.07 más 7 por 0.005. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos multiplicando 2 por 0.35 más 3 por 0.08, Anaí, dime. En la prueba podemos poner 2 por 0,35 más 3 por 0,08, punto, más 7 por 0,05 para ahorrar tiempo. La verdad no sé. Yo ahí preferiría directamente preguntarle a la profe. Yo sé que es más conveniente tal vez que escriban todo esto,
y pueden no a escribir directamente cuánto es 2 por 0 te dan 35, porque se entiende que ustedes hicieron la multiplicación, ¿cachai? Pero no sé si voy a llegar a poner los puntitos. Ahí, si quieres, yo le puedo preguntar a la profe y después les mando un aviso al respecto, ¿ya? Pero no lo sé, la verdad. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que multiplicar cada valor por su respectiva probabilidad, y en este caso nos va a dar que la esperanza de los pasajes va a ser de 3.71, ¿ya? Es decir, la esperanza, como bien ya les había dicho, la esperanza es igual al promedio o es igual a la media, ¿ya? Entonces ustedes pueden responder, la esperanza de los pasajes, de la cantidad de pasajes comprados para esa semana va a ser de 3.77, o pueden decir específicamente de que el promedio de pasajes comprados para esa semana es de 3.71, ¿ya? Tenemos este valor listo. Y después nos dicen la desviación estándar de la cantidad de pasajes. Como ya bien les había dicho, la desviación estándar se calcula a partir de la varianza. Entonces, la varianza de los x va a ser la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, ¿ya? La esperanza al cuadrado ya la tenemos, ¿ya? Este valor sería el 3.71 al cuadrado, y esto nos da que es 13.7641, ¿ya? Lo que tenemos que calcular nosotros ahora sería la esperanza de los x al cuadrado. En este caso va a ser 2 al cuadrado por 0.35, más 3 al cuadrado por 0.08, más 4 al cuadrado por 0.25, más 5 al cuadrado por 0.2, más 6 al cuadrado por 0.07, más 7 al cuadrado por 0.05, ¿ya? Por lo tanto, la esperanza de los x al cuadrado nos va a dar un valor de 16.09. Como ya tenemos estos dos valores, que sería el 13,76 y el 16,09, podemos hacer finalmente el cálculo de la varianza, que en este caso sería la varianza de los x va a ser igual a 16.09 menos 13.7641. Por lo tanto, la varianza, que sería la diferencia entre ambos, nos va a dar que es 2,3259, ¿ya? Y a este hay que sacarle el valor de la raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada vamos a tener la desviación estándar, que nos da que es de 1.525. ¿Y qué significa la desviación estándar? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno sabe? ¿No? Ya. La desviación estándar nos quiere decir qué tan alejado van a estar como los valores desde del promedio, ¿ya? Entonces nosotros acá vamos a tener una recta y acá va a estar el promedio, ¿cierto? Que nosotros lo calculamos que era 3.71, ¿ya? Entonces los valores o la cantidad en este caso de pasajes va a distribuir menos una desviación estándar negativa y una desviación estándar positiva, ¿ya? En este caso, lo que nos está diciendo de que los valores la cantidad de pasajes va a fluctuar entre menos 1.2052, puede fluctuar entre 2.19 o 5.23,
¿ya? Entonces nos está diciendo que la cantidad de pasajes en teoría que podrían comprar van a ser desde 2 pasajes hasta 5 pasajes aproximadamente. Pero la media que sí o sí se va a comprar en esos días va a ser de 3.71, ¿ya? Eso es como lo que nos quiere decir la desviación estándar. Entonces tenemos la primera lista, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Dímela ahí. ¿Podrías volver un poquito al ejercicio? Es que lo estoy anotando. A todo ahí, ahí sí, Sí, ahí sí, gracias. de nada. Pero lo último que no entendí es lo de la desviación estándar. ¿Qué habías Ya. dicho? Que la desviación estándar significa qué tan alejado va a estar los valores dentro del promedio. Es decir, qué tan distantes del promedio van a estar estos valores, ¿ya? Y como yo les había dicho, si bien el promedio es 3,71, sí, 3,71, la cantidad de pasaje en este caso puede fluctuar entre menos una desviación estándar o más una desviación estándar. Es decir, si lo vemos entre comillas dentro de un intervalo, los pasajes van a fluctuar entre 2.19 hasta 5.23 pasajes por persona, ¿ya? Pero el promedio de los pasajes por persona va a ser de 5.71. Esto era como más una sutileza para explicar qué es la desviación estándar, pero no tienen que explicar qué es una desviación estándar como tal, sino decir que solamente va a ser esa, ¿ya? Pero es como para que supieran qué significaba. ¿Bien? ¿Alcanzaste a copiar? Sí. Ya, súper. La segunda pregunta nos dice, si el pasaje de avión promedio para el destino de estas compras es de 35.000 pesos, ¿cuál es la esperanza y la varianza de la ganancia de esta empresa? ¿Ya? Entonces, esto es lo importante. Acá nos están diciendo, como pregunta B, de que el precio del pasaje es de 35.000 pesos. ¿Ya? Y nos están preguntando cuánto va a ser la esperanza y la varianza de la ganancia de los pasajes que se vendan en dicho periodo. ¿Ya? Nosotros sabemos que la ganancia, ¿cómo creen que se calcula la ganancia en este caso? Precio por cantidad. Precio por cantidad. Entonces, en este caso serían los 35.000 pesos por la cantidad de pasajes que se vende. ¿Ya? Esa es la ganancia. Como bien sabemos también, la esperanza de por sí va a ser la suma de las X por su probabilidad, ¿ya? Pero en este caso nos están preguntando por la ganancia. Nosotros sabemos que la ganancia se conforma de 35.000 X, ¿ya? Entonces, la esperanza de la ganancia va a ser la esperanza de los 35.000 por X, ¿ya? Y nosotros, lo que nosotros sabemos de alguna otra manera, que la esperanza de 35.000 va a ser 35.000, porque no tiene un valor asignado que va a ir cambiando a través del tiempo. Ya entonces este 35.000 lo podemos sacar hacia afuera y nos va a quedaría como 35.000 por la esperanza de los X, ¿cierto? ¿Y cuál es la esperanza de los X? ¿Alguien sabe? 3,71. Claro, 3,71. ¿Por qué? Porque lo habíamos calculado antes, como nosotros sabemos que la esperanza de cualquier X va a ser los X por su probabilidad, ¿ya? Entonces lo único que nosotros tenemos que terminar de hacer es calcular los 35.000 por 3.71, ¿ya? Y en este caso nos va a dar que 35.000 por 3.71 nos va a dar una esperanza de la ganancia de 129.850 pesos. ¿Ya? Esto quiere decir que en promedio
La ganancia va a ser de 129.850 pesos, ¿ya? Entonces, la ganancia esperada, o también pueden anotarlo como el promedio esperado de ganancia, es de 129.850. ¿Ya? Y por el otro lado, la varianza, nosotros también sabemos que la varianza de la ganancia, dime ahí. Que el promedio esperado de la ganancia es de 129.850 por producto vendido. No, acá no es por producto vendido porque como ya sacamos las esperanzas de los X, nosotros ya estamos considerando la cantidad de los total que se podría tener, ¿cachai? Entonces va a ser la cantidad total de todos esos productos que se vendan. Y como nosotros ya habíamos dicho que el promedio de los productos que se van a vender es 3,71, va a ser esa multiplicación. Eso va a ser el total, los 129.850. No por cada uno de los pasajes. Ah, ya, perfecto. Ya entonces, acá sería la varianza nuevamente de los 35.000 por X, ¿ya? Y en este caso, lo que tenemos que hacer, vamos, como la varianza son todos los productos, entre comillas, al cuadrado, este 35.000 sale elevado al cuadrado, ¿ya? Lo voy a dejar más bonito expresado acá. La varianza de la ganancia son la varianza de 35.000 por X, ¿ya? Nosotros sabemos que estos 35.000 no tienen, entre comillas, ningún valor, ¿ya? Entonces hay que sacarlos de la ecuación para poder calcular la varianza. Y al salir los 35.000 de este paréntesis de la varianza, va a salir al cuadrado, el número al cuadrado, ¿ya? Elevado a ¿Por 2. qué sale al cuadrado? Porque la varianza, cuando tú pones las unidades monetarias de la varianza, siempre ves el número al cuadrado. Y generalmente cuando, no sé, pues tú calculáis la desviación estándar, tú sacáis la raíz de la varianza, ¿cierto? Entonces todo lo que calcules dentro de esta varianza son números elevados al cuadrado. Y es lo mismo, si te das cuenta acá, que calculamos nosotros la varianza de los X al cuadrado menos la varianza, la esperanza al cuadrado, ¿cachai? La varianza en general son números elevados al cuadrado. No me acuerdo exactamente la definición de qué es la varianza, pero siempre que vean varianza en algún lado y que tiene un número acompañado a la X, este va a salir al cuadrado, ¿ya? La verdad es que no me acuerdo la definición exacta, después si quieres la puedo buscar y se los mando, pero como eso, cuando ustedes vean esperanza normal, el número sale normal. Ven varianza, el número sale al cuadrado, ¿ya? Y siempre la varianza, como son números elevados al cuadrado, si es que hay una resta o lo que sea, el número va a ser positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, harían 35.000 al cuadrado por la varianza de los X, ¿ya? Y nosotros también habíamos calculado la varianza de los X antes, que era 2,3259. 2,3259, y esto va por 35.000 al cuadrado, y 35.000 al cuadrado es 1.255 millones. Ya, pero en este caso solamente lo dejan con esos 35.000 al cuadrado, después se multiplica y nos da que la varianza de de los datos va a ser de 2.000. A mí me dio que era 1225. Pero son 35.000. Sí, Ya, pues, tení 6 ceros. No sí, ten- sí, pero 2 me sale
Ah, 1, 2, 225. 2, 5. Ya sí, sorry. 1225. Ya, y eso va multiplicado por 2,3259 y nos da que es 2849, 227, 500. Ya extremadamente un número muy grande, pero para entender, entre comillas, la desviación estándar, que si bien no la piden, la desviación estándar en este caso sería la raíz cuadrada de eso. Entonces, ya, la desviación estándar de eso va a ser de 53.378,16. ¿Ya? Que sería, si acá estamos viendo la ganancia, acá, la desviación estándar nos está diciendo que el precio de la ganancia esperada por el pasaje va a fluctuar de 35.000 más 53.378, puede llegar a costar hasta 88.000 pesos o puede salir gratis el pasaje. Ya eso va como lo que va a fluctuar la ganancia de la cantidad de pasajes vendidos. ¿Ya? A modo de resumen de este ejercicio, les recuerdo, siempre que vean algún número que va multiplicado a una X, en el caso de las esperanzas, va a salir normal hacia afuera, ¿ya? Porque calcular la esperanza a un valor que ya tiene número exacto no te va a dar nada, va a ser siempre el mismo. Cuando vean que un número va acompañado de las X y se está pidiendo la varianza, siempre este número va a salir al cuadrado. Y si fuera, por ejemplo, menos 35.000, también saldría menos 35.000 al cuadrado e igual te daría un número positivo. Dime ahí. Entonces la desviación estándar es que el precio de la ganancia esperada va a fluctuar en 53.000 y tanto más y en 53.000 y tanto menos del valor esperado. Claro. Ya. Súper. Y la última pregunta en relación a este nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se compren? Acá me faltó palabras. ¿Cuál es la probabilidad de que se compren al menos 4 pasajes? ¿Ya? Entonces, la pregunta C nos está diciendo que se compren al menos, que sería por lo bajo, 4 pasajes. ¿Ya? Esta probabilidad, ¿se puede calcular tal cual como está? En este caso sí. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a calcular la probabilidad de los x igual a 4 más la probabilidad de los x igual a 5 más la probabilidad de los x igual a 6 más la probabilidad de los x igual a 7. ¿Cierto? Y en este caso lo único que tendríamos que hacer sería sumar las probabilidades que nos están dando arriba. Flo, ¿no deberíamos también poner P de X mayor o igual a 4 ahí? Eso Sí. mismo. ¿Sí? Sí, sorry. Ah, ya, Ahí sí. gracias. ¿Ya? Entonces acá solamente tendríamos que sumar estas probabilidades, que va a ser de 0,25 más 0,02, no, 0,2, más 0,07 creo, más 0,05. ¿Ya? Y ahí tendríamos la respuesta, ¿ya? Sin embargo, muchas veces pueden, en este ejercicio en específico no les va a tocar, pero tal vez tengan 100 números y nos dicen cuál es la probabilidad de que sean al menos 4. No se van a poner a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 100, ¿cierto? Van a perder todo el tiempo en la prueba en hacer eso. Para ello, nosotros tenemos otra forma de calcular exactamente lo mismo que nos están preguntando acá, que en este caso sería 1 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 4. ¿Ya? Entonces acá solamente calcularíamos 1 menos la probabilidad en este caso que va a ser de 2, más la probabilidad de los x igual a 3, más la probabilidad de los x igual a 4.
¿Ya? Y como estamos en una probabilidad de variable aleatoria discreta, nosotros sabemos que cualquier suma de las probabilidades de los X va a ser 1, ¿ya? Entonces podemos o calcularlo de esta forma o calcularlo de esta forma, ¿ya? En este caso, si nos damos cuenta, acá va a ser 0,25 más 0,2 más 0,07 más 0,05. Nos da aquí que son 0,57. Y en este caso vamos a tener la probabilidad, en este caso, de 0,35 más 0,08 más 0,25, ¿ya? 0,35 más 0,08 más 0,25 nos da que es 0,68. Y 1 menos 0,68 nos da que es 0,32. ¿Qué problema ven en este caso? ¿Por qué acá nos está dando 0,57 y en este caso 0,32? Anaí, Porque pusimos el P igual a 4, X4. más que eso, porque en este caso 1 menos 0,35 menos 0,08, claro, acá estamos considerando este valor. Y en este caso, si no lo consideramos, nos daría 0,57 y la suma de entre esos dos es 0,35 más 0,08, que sería 0,43, ¿ya? Sin embargo, más allá de eso, que hayamos puesto este valor mayor o igual en un lado y en el otro, posiblemente cuando un número no les esté dando exactamente lo mismo, es porque faltan probabilidades en acá, ¿ya? ¿En qué sentido faltan probabilidades? Como para poder hacer todo el cálculo bien correcto, nos faltaría la probabilidad de x es igual a 0 más la probabilidad de x es igual a 1, ¿ya? De los x es igual a 1, ¿ya? Y si bien en este caso no los tenemos, el problema que estábamos teniendo en este ejercicio es que habíamos agregado nuevamente la probabilidad de los x igual a 4. Como ya sabemos que la suma de las probabilidades siempre es 1, estábamos considerando las probabilidades de los x igual a 4 dos veces. Anaí, sigues teniendo la mano levantada, no sé si tienes alguna duda o se te quedó arriba. Se me quedó, lo siento. Vale, no hay problema. ¿Bien hasta ahí? Yo sí, súper. Ya, súper. Nos quedan 2 ejercicios, espero alcanzar a terminarlos, o si no, se los dejo exactamente bien escritos cuando terminemos, ¿ya? El tercero nos dice, un agente financiero invierte cierta cantidad de pesos chilenos de 7 personas de la misma edad y con un mismo perfil de riesgo. Según el mercado, la probabilidad de que una persona tenga el perfil de riesgo de estas mismas personas mencionadas anteriormente, es decir, que tengan la misma edad y que tengan el mismo perfil de riesgo, y que inviertan más de 2 millones de pesos, es de 7,10, o sea, 7 de 10. En este caso, sería de un 0,7 o de un 70%, ¿ya? Y es independiente de cualquier otra persona, ¿ya? Es decir, si estas 7 personas no tienen esa misma edad y no tienen el mismo perfil de riesgo, y calculamos a otra persona X, no va a incidir en el cálculo de esas personas X que no tenemos en este ejercicio, ¿ya? Nos están diciendo específicamente que para estas personas, estas 7 personas que invierten más de 2 millones de pesos, la probabilidad de que tengan la misma edad y el mismo perfil de riesgo va a ser de 0,7, ¿ya? Y acá nos están diciendo cuál es la probabilidad de que estas 7 personas de este grupo hayan invertido esos 2 millones de pesos, ¿ya? Este ejercicio es plenamente de una distribución binomial. ¿Y cómo pueden ustedes identificar una distribución binomial versus cualquier otro tipo de ejercicios que les den? Siempre les van a estar dando, en este caso, el n, la cantidad de personas que tienen, y la probabilidad. Si se dan cuenta, en los otros casos,
no hablan de un n en específico, sino que al tiro te dan la probabilidad de que cierto artículo falle es de tanto, la probabilidad de que ciertas personas tomen café es bla bla. En este caso, en específico, nos están diciendo la cantidad de personas y la probabilidad de que ellos tienen ante cierto evento, ¿ya? Al tener estas dos características identificadas, ustedes al tiro saben que la distribución que estamos hablando va a ser binomial, ¿ya? En este caso vamos a anotar al tiro de que X va a distribuir binomial con parámetros n de 7, 0.7, ¿ya? Y siempre, 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 siempre escriban cómo distribuyen los X, porque también siempre dan puntos. Entonces, nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que las 7 personas de este grupo hayan invertido más de 2 millones de pesos? Nos están preguntando X que sea exactamente igual a 7. ¿Ya? ¿Puedes subir un poquito? ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Súper. Entonces, en este caso, para calcular los X igual a 7, nosotros lo hacemos a partir de esta función, ¿ya? Que sería, no me acuerdo cómo se llama esto en específico, como condicionado, no. Bueno, no me acuerdo en específico, pero uno calcula como la probabilidad de cierto número a partir del total de los datos, ¿ya? Y multiplicado por sus respectivas probabilidades. En este caso vamos a tener el n, que nosotros acá, n y p, ¿ya? El n nosotros sabemos que es 7, que es la cantidad total de personas que tenemos acá, y nos están preguntando específicamente que estas personas sean 7, por lo tanto, 7 sobre 7. La probabilidad sabemos que es 0.7, el x sabemos que es 7, y el q va a ser 0.3. ¿Por qué es 0.3? Porque nosotros sabemos que la probabilidad en sí va a ser 1. Entonces, 1 menos la probabilidad que estamos buscando va a ser el q. Dime ahí. Que está mal redactado el enunciado. ¿Más de 2 millones de pesos o más de 7 décimas? Ah, no está mal redactado. No, que inviertan más de 2 millones de pesos o más es de 7/10. Creo que ahí faltaba una coma. Ya, entonces, como les había dicho, el n va a ser, en este caso, elevado a 7 menos 7. Por lo tanto, cualquier número elevado a 7 nos da 1, ¿ya? Entonces, igual está mal escrito, porque más de 2 millones de pesos o más está doble escrito el más, ¿cachai? Claro. Gracias. Ahí después lo arreglo y se lo subo bien la pauta. Entonces, para nosotros calcular este factor o lo que sea, que no me acuerdo cómo se llama, nosotros tenemos que ocupar los factoriales. Ya en este caso tenemos el n, que va a ser 7 factorial, partido, es combinatoria. Esto de acá debajo se llama combinatoria. Entonces tenemos 7 factorial partido en 7 menos 7 factorial. Ya, y el 7 menos 7 factorial, por definición, nos da que es 1. Y en este caso, como tenemos 7 factorial partido en 7 factorial, nos va a dar también que es 1. Anaí, ¿se te quedó la mano levantada? Sí, al tiro la bajo. Ya, no te preocupes. Ya, entonces, si se dan cuenta, esta pregunta A es mucho más fácil, porque tenemos esta combinatoria que es 7 sobre 7, que efectivamente es 1, y solamente tendríamos que buscar el valor que es 0,7 elevado a 7, ¿ya? En este caso, 0.7 elevado a 7 nos da que la probabilidad específicamente de que estas 7 personas inviertan más de 2 millones de pesos es de 0.08235, ¿ya? Si bien ustedes en R, o sea, si bien en LEC ustedes practican R y toda la cuestión, acá les dejé las formulitas de cómo se calcula para ciertos casos. En este caso, como era exactamente estas 7 personas, ustedes ocupan el de binom. El X es el mismo X que nosotros tenemos acá, que es el que nos están preguntando, el N la cantidad de personas y P la probabilidad. Esto se los recomiendo mucho cuando estén estudiando,
para comprobar que el resultado realmente sea el correcto, ¿ya? Porque pasa muchas veces, y lo vamos a ver en el B y en el C, que te preguntan más cosas y tienes que hacer estos pasos muchas más veces y posiblemente uno se puede terminar confundiendo. Si bien en la prueba no van a poder ocupar R, les va a servir cuando ustedes estén estudiando, ¿ya? Yo no entiendo muy bien la binomial. ¿Cómo a qué se refiere en sí el concepto? Que entre comillas la binomial es que cierta variable va a distribuir entre 0 y 1. No te podría explicar como algo más allá de, porque la verdad el concepto en específico no me lo recuerdo ahora. Pero es que prácticamente si nosotros vemos, por ejemplo, una tabla normal con una distribución, la distribución de Gauss, ¿cierto? Que ustedes la vieron hace poco. O sea, para la PSU tuvieron que hacer estas cuestiones. La distribución binomial, en este caso, nos está diciendo de que los datos van a distribuir de forma como van a haber menos datos como en los extremos y se van a concentrar mucho más en la media. Y por eso distribuye como parámetros 0 y 1, en este caso 0 y 1, habla del promedio y de la desviación estándar, ¿ya? Pero la definición como tal para los ejercicios no influyen mucho, pero sí, después si quieres te la puedo buscar porque en verdad no recuerdo específicamente qué era lo que significaba, pero es prácticamente esto. Ya, entonces, el segundo nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 de esas personas hayan invertido más de 2 millones de pesos? Entonces, es la probabilidad de que al menos 3, es decir, al menos 3 de esas personas hayan invertido los 3 millones de pesos, ¿cierto? Acá, 3 millones de pesos. En este caso, nuevamente, tienen dos formas de hacerlo. Una que es mucho más latera y otra que no es tan latera. La primera sería, opción 1, buscar la probabilidad de los x igual a 3, más probabilidad de los x igual a 4, más la probabilidad de los x igual a 5, más la probabilidad de los x igual a 6, más la probabilidad de los x igual a 7. Y para cada uno de estos casos, tienen que hacer exactamente lo que estábamos haciendo acá arriba. Y no les va a dar exactamente o considerablemente el tiempo para hacer la prueba. Entonces tienen esta opción 2, que va a ser 1 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 2. ¿Por qué no exactamente los 3? Porque nos hubiera pasado lo que hicimos en el ejercicio anterior, que estábamos considerando 2 veces el mismo dato, ¿ya? Y como siempre las probabilidades suman 1, si no consideramos el 3 en este caso, nos daría 1 en general, ¿ya? Entonces en este caso, lo que ustedes solamente tienen que buscar va a ser la probabilidad de los x que sea igual a 0, más la probabilidad de los x iguales a 1, más la probabilidad de los x iguales a 3, ¿ya? En este caso, vamos a ir haciendo el 0, 1, mentira, no es 3, chuta. X igual a 2, ¿ya? Entonces, en este caso en específico, nos vamos a basar por la versión 2, que tendríamos que calcular la probabilidad de los x iguales a 0. Esto significa calcular la probabilidad de los 7 datos que tenemos, que efectivamente ninguno invierta más de 2 millones de pesos. Entonces 0.7 elevado a 7, no mentira, elevado a 0, por 0.3 elevado a 7, ¿ya? En este caso vamos a tener 7 binomial partido en 0 binomial por 7 menos 0 binomial. Y nuevamente este valor nos da 1. Ya el 7 elevado a 0 también da 1 y solamente tenemos que calcular este 7 elevado a 3. ¿Ya?
El 7 elevado a 3, en este caso, no lo calculé, creo. 0.3 elevado a 7. Nos da 0.00022187. ¿Ya? Dato que tenemos que guardar. Después tenemos la probabilidad de los x iguales a 1. La combinatoria 0.7 elevado a 1 por 0.37 menos 1. Y esto va a ser 7 factorial partido en 1 factorial por 6 factorial. En este caso nosotros podemos poner 7 por 6 factorial, si es que no tenemos, por ejemplo, calculadora o lo que sea, 1 factorial por 6 factorial. Y esto se simplifica, este sabemos que es 1, por lo tanto esta combinatoria de acá nos da que es 7 por 0.7 por 0.3 elevado a 6, que nos da 0.000729. ¿Ya? Y este valor de la probabilidad de que específicamente salga 1 es de 0.00357721. Nuevamente lo guardamos. Y la probabilidad de los x iguales a 2 va a ser la combinatoria entre 7 a 2, 0.72 por 0.3 a la 5. Nuevamente lo mismo. 7 factorial partido en 2 factorial por 5 factorial. Bueno, este factorial entre comillas nos da, o sea, en teoría nos da 21 por 0.49 por 0.00243. Y el resultado nos da 0.025. Ya entonces hay que sumar este valor más este valor más este valor. Volviendo, no lo tengo anotado, sería 1 menos paréntesis 0.002187 más 0.0035121 más 0.025. ¿Ya? Y este valor nos va a dar específicamente, esto de adentro nos da que es 0.02857768 y 1 menos eso nos da que es 0.9714 bla 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 bla. Entonces, finalmente, volviendo un poco para arriba, la probabilidad de que al menos 3 de estas personas hayan invertido más de 2 millones de pesos va a ser de un 0.97, ¿ya? Creo que no voy a alcanzar a hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 3 posiblemente tampoco, pero se los voy a dejar anotado, ¿ya? Por lo menos el 4 sí o sí. Nos está diciendo que digamos que este grupo solamente entre 3 y 5 personas van a invertir 2 millones de pesos y estos triplican su ganancia a largo plazo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una ganancia del 300%? Ya, acá puede ser un poco tricky lo que les están preguntando. Chuta. Espérenme un segundo. Ya. Puede ser un poco más difícil, entre comillas, lo que le están preguntando, porque acá nos están diciendo cuál es la probabilidad de que haya una ganancia de 300%. Y ustedes se puedan complicar si ya, ¿y cómo calculáis ese 300%? Si ustedes leen con cuidado de nuevamente el ejercicio, nos están diciendo que solamente entre 3 y 5 personas invierten esos 2 millones de pesos y estos van a triplicar la ganancia a largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya una ganancia del 300%? Es específicamente de que solamente entre 3 y 5 personas inviertan esos 2 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, en teoría, esta parte del enunciado está como de más, ¿ya? Es un poco más confuso, que se pueden confundir ya, y cómo calculamos este 300%, da lo mismo, porque ya el ejercicio te está diciendo de que sí o sí lo van a triplicar. Dime ahí. ¿Podrías volver a enviar tu mail? Sí, se lo voy a enviar al tiro.
flrubio@alumnos.ui.cl, ¿ya? Les voy a dejar escrito el C y el 4 también, porque no me queda batería y tengo conectado el iPad. Y sí o sí se los voy a dejar como muy detallado, ¿ya? Esta parte es súper engorrosa, porque como se dieron cuenta acá, tenemos que calcular primero la probabilidad de uno, después la probabilidad del otro, y después la probabilidad del otro para recién llegar a sumar, ¿ya? Y generalmente llega a ser mucho más tedioso y complicado. Por eso, cuando estén estudiando, les recomiendo mucho apoyarse de R, ¿ya? Bueno, y en la pregunta C, bueno, y acá nosotros calculamos la probabilidad de x igual a 5 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 3. ¿Ya? ¿Y por qué se hace esta distinción? Porque claramente es difícil calcular esta parte. ¿Ya? Y bueno, en este caso tendríamos que hacer cada uno estas probabilidades de nuevo y restar cada uno de los datos. ¿Ya? Y este valor después claramente lo pueden comprobar con R. Voy a dejar la ayudantía hasta acá porque en verdad no me queda batería y les voy a dejar en verdad todo escrito por si tienen alguna duda o Sí, no consulta. te preocupes.